Debemos de dar lo que es de Dios. Y lo que es de Dios es la vida. Es decir, nuestra vida no es nuestra, no es del yo, no, es de Dios. Por eso debemos amarle a Él sobre todas las cosas, porque nuestra vida es de Él. Por eso es que nosotros no disponemos de nuestra vida. Y cuando llega la hora que Él nos llama, así sucede. Eso es inevitable. Por eso es que la muerte no es muerte, sino que es vida. Pero sí es lo contrario a nacer. Y significa renacer en otros niveles de Dios. En sus moradas, claro está. Entonces, como la vida es de Dios, debemos dársela a Él. Debemos vivir para Él. ¿Quién hace eso? Aquel que obedece a su Padre, aquel que hace la voluntad de su Padre. Por eso es el Hijo. Aunque no sea el Hijo amado aún, es el Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo que obedece, el Hijo que ama a su Padre, hace su voluntad. Esa fue la enseñanza única que nos trajo el Cristo. Que nos reconciliáramos con nuestro Padre. Que regresáramos a su seno. Perfecto, puro, pero victorioso. Porque también podemos llegar fracasados. Sí. Pero Él nos llamó para ser el Hijo amado, para ser el ungido, para ser el elegido, mostrándonos con la obra y con la vida de nuestro Salvador Jesús el Cristo, al cual debemos imitar en la obra. Entonces, dar a Dios lo que es de Dios es despertar en el amor y amarle a Él. Y de allí como corolario, como consecuencias inmediatas, como resultado, aviene la iluminación, aviene el desarrollo de la conciencia crística, aviene la iniciación en la ciencia del probismo, bajo los auspicios y ministerios de Melquisedec, en los misterios del fuego y de la luz. Y eso es totalmente divino, es interno, es psicológico, cosmobiológico, espiritual. Entonces, dar a Dios lo que es de Dios, como implica darle la vida, implica dar lo que originó la vida. Y lo que originó la vida fue la energía creadora de Dios, que yace en nosotros potencialmente latente y dinámica en las energías creadoras. Por eso está escrito, por eso está dicho en todos los libros luminosos con caracteres de fuego de la verdadera sabiduría, de no fornicar, de no adulterar. Por eso esta civilización está degenerada. Por eso esta civilización actual del Kali Yuga en su final está perdida. Por eso la mayoría de nosotros somos los cabritos y no las ovejas. Y tenemos el sello, dijéramos, de ese cabrito en nuestras manos, en nuestra frente, en nuestras espaldas. ¿Por qué? Porque el mandato de Moisés fue no fornicar y después el otro no adulterar. Son diferentes mandatos. No son iguales. Él dijo, recréanse. Y fue traducido como multiplíquense. Para recrearnos no necesitamos fornicar. Entonces, quien es casto, quien es puro, quien es capaz de convertir el fuego en luz y el agua en fuego y el fuego en espíritu a través de los misterios de la boda de Canaán, a través de la resolución en nuestra vida íntima de nace de nuevo, a través de la comprensión del Levítico 15
y a través del discernimiento de la palabra de Pablo cuando dice: dichoso es en todo el matrimonio sin mancilla, porque a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. ¿O ignoráis acaso que el Espíritu Santo mora en vosotros? Entonces la energía creadora es la energía divina con que Dios crea todos los reinos y todos los seres. Entonces esa energía es sagrada. Esa energía aporta la vida, pero también porta todos los valores inherentes e inmanentes a Dios. Entonces aquel que fornica, aquel que adultera, se aleja de Dios, se llena de tinieblas, cae en el abismo de perdición. Y entonces se hace acreedor de la mesa de Jezabel con su esposo y con su corte nefasta de Babilonia. Por eso hay que destruir la gran Babilonia dentro de nosotros. Entonces vemos cómo el factor niégate a ti mismo se enlaza con el factor o principio crístico: toma tu cruz. Nace de nuevo. Pero ese nacimiento no es simbólico por un juramento, por un rito, por una ceremonia, por una liturgia, por un pacto. No, sino que mucho más allá, aparte de eso, es la transmutación del agua en fuego dentro de nosotros a través del jeroglífico de la cruz, dinámica y andante, no solamente de Andrés, sino también de Felipe, en el sentido de liberador. Entonces aquí nos encontramos con los misterios del gran arcano. Aquí nos encontramos con esos misterios alquimistas de las bodas de Canaán. Porque como Dios es amor, entonces tenemos que dar amor, pero para dar amor tenemos que despertar en el amor. Entonces así cumplimos con esa sentencia, con ese mandato, con ese desideratum del Cristo Jesús, nuestro Salvador Yeshua en Pandirá, cuando dice: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces en este momento nos purificamos a través de la energía creadora, a través de la energía del tercer logo del Espíritu Santo, que como lengua de fuego yace potencialmente y latente dentro de nuestras energías creadoras, en nuestra simiente. Entonces allí hay un prototipo psicológico de perfección humana. Allí yacen los átomos crísticos, los goicos poderosos de la liberación, como el Cristo en sustancia, para salvarnos, para redimirnos, para llevarnos a las bodas eternas, porque el reino de los cielos es una boda, es semejante a una boda, con toda la dicha de ese agape extraordinario, con sus sublimes cantos melodiosos de los reinos majestuosos de la luz, donde la luz no tiene sombra. Entonces en esos reinos del logo, de la perfección, somos llamados. Pero para ello tenemos que amar a Dios, y para amar a Dios tenemos que darle a Él lo que es de Él, y de Él es nuestra vida. Entonces nuestra vida no nos apeguemos a ella, no, porque el que se apega a la vida ama al mundo, y si ama al mundo no está con Dios. Eso está escrito en Juan, en su epístola universal. Quien ama al Padre no ama al mundo, porque el que ama al mundo codicia con sus ojos, con su espíritu, con su carne. Entonces es un militante del mundo, entonces no está cumpliendo con la sentencia de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, si amamos a Dios, no solamente le obedecemos, dijéramos en dicha, en gozo, sino que nuestra vida es su vida. Y entonces así, cumpliendo con ese mandato, somos libres, porque Él nos protege, porque Él nos enriquece, porque nos humillamos ante Él y porque somos humildes. Y esto es algo maravilloso, realmente extraordinario, trascendental, de un orden superlativo,
porque ese es el propósito en sí de nuestra vida. Porque repito, nuestra vida no es nuestra, no, es un error. Nuestra vida, si fuera nuestra, nosotros tuviéramos señorío y poder sobre nuestra vida, pero no. Nuestra vida es hoy y mañana no. Entonces nada de lo que hay en nosotros es nuestro. ¿Por qué? Porque es de Dios, a través de la naturaleza, porque Él es Dios Padre y Dios Madre. Entonces Él nos dio la vida y Él nos las quita cuando llegue la hora. Pero si nosotros somos capaces de perfeccionarnos, Él no nos puede quitar la vida. ¿Por qué? Porque entonces la vida toma la mensura, la virtud, la facultad, la propiedad de inmortalidad. Porque Él se encarnaría en nosotros. Porque le amaríamos tanto, entonces que Él nos salvaría. Y entonces se encarnaría en nosotros a través del Cristo íntimo, a través del Yeshua interior, a través de ese Emmanuel profundo que cada uno de nosotros tiene como prototipo psicológico de desarrollo, y nos salvaría. Y entonces nos redimiría. Y en esa salvación nos convertiría en un Kabir, en un logo, en un Dios semejante a Él, como está escrito en los principios genesíacos de Moisés y confirmados en los principios autorrealizadores de Juan de Patmos en su visión apocalíptica de la revelación. Cuando construye la Jerusalén celestial dentro de sí mismo, cuando abre los 7 sellos, cuando abre ese libro que es el hombre verdadero. ¿Quién se ha atrevido a abrir el libro que contiene los 7 sellos, sino aquel que es llamado y que es digno? Pero un fornicario, un adúltero, un psicópata sexual, etcétera, no tiene ese nivel. No. Los degenerados del sexo no tienen ese nivel, ni tampoco las masas humanas, hermanos, hermanas. Necesitamos arrepentirnos y volver al Edén perdido, volver a la pureza, volver a la castidad que implica la ciencia pura. Porque no estoy hablando de continencia, no estoy hablando de lo que se conoce como los procesos psicológicos del eunuco, no. Estoy hablando de un hombre verdadero. Ese hombre que resplandece en la voz del Cristo en las bodas de Canaán y que le dice al maestro de Israel, nace de nuevo, Nicodemo. Que todavía resuena su palabra como un rugido de león crinado en el desierto cuando le dice a la samaritana luego, ve, busca a tu marido y bebe de esa agua. Entonces, si amamos a Dios, devolvemos a Él, pero purificada, su energía creadora. Ese es el mysterium magnum del universo. Esa es la clavícula de Salomón del Cantar de los Cantares. No hay misterio mayor que ese. Entonces, amamos a Dios despertando en el amor primero, pero para eso necesitamos negarnos a sí mismos. Y eso lo hacemos cuando comprendemos que nuestra vida no es nuestra, sino que es una posibilidad. Cuando nosotros comprendemos y nos hacemos conscientes de que nuestra vida es de Dios, de nuestro Padre Madre, entonces nosotros comenzamos el verdadero cristianismo, que en este caso es gnóstico. ¿Por qué? Porque es cognitivo y nos lleva a las grandes realizaciones del Espíritu y de la iluminación y de la divinidad, y logramos vivir el drama cósmico dentro de nosotros, que es la gran obra, y así nos convertiríamos primeramente en hombres verdaderos. Entonces la ciencia pura de Dios sería develada ante nuestros ojos.
Entonces, cuando nosotros abriéramos